Soy Marisa Glave y estamos en Más Allá de la Coyuntura. El programa de hoy, que transmitimos desde el portal de Otra Mirada, está dedicado al lobby universitario que sí se reeligió. Muchos pensamos que con el cambio del Congreso, algunas reformas quedarían por lo menos tranquilas, y parece que nos equivocamos rotundamente. La semana pasada, la Comisión de Educación nos sorprendió, su presidente nos sorprendió. Entre gallos y medias noches llegó una propuesta de dictamen. Un dictamen es cuando la comisión, el equipo técnico de la comisión procesa los proyectos de ley y decide presentar el texto que ya va a votación sobre un proyecto de moratoria. Luego vamos a ir sobre eso. Pero dentro de este dictamen, aunque no estaba en ninguno de los proyectos de ley, se incorporó un artículo que creaba una entidad superior a la SUNEDU. ¿Qué cosa? ¿Una entidad superior a la SUNEDU? Sí. Planteaban la creación de un Consejo Nacional Universitario. ¿Le suena a Asamblea Nacional Universitaria? La antigua ANR. Bueno, la idea era crear un Consejo Nacional Universitario encima de la SUNEDU que revisara las decisiones en torno a la suspensión o no, es decir, al otorgamiento o no de licenciamiento y acreditación a las universidades. Esto es una barbaridad por donde se mire. ¿Por qué? Imaginémonos la SBN. La SBN es una entidad que tiene que supervisar cómo funcionan los bancos. Imagínense ustedes que la SBN sanciona a un banco porque no ha dado una alerta sobre una operación de lavado de activos. El banco, imagínense ustedes que pueda ir a una instancia superior donde estén representantes de los bancos, porque acá lo que pretenden es que hayan representantes de las universidades, la Defensoría del Pueblo, y adivinen qué, esta es la parte que ya me encanta, un representante del Parlamento. Querían crear el Consejo Nacional de Asuntos Universitarios encima de la SUNEDU, con representantes de las universidades, con representante de la Defensoría del Pueblo y un representante del Congreso. ¿Qué pinta ahí? Salvo cuidar, supongo, intereses de quienes a todas luces han depositado en el Parlamento agentes que lo que hacen es proteger intereses de algunas universidades. ¿Cuál era el debate original? Y tenemos que estar alertas, porque sí, la pretensión de crear esta CONAU, así le llamaban, Consejo Nacional de Asuntos Universitarios, ha quedado suspendida. Menos mal la alerta ciudadana, la movilización en redes sociales, la cantidad de personas que saltaron y dieron una alerta diciendo que esto sería un golpe a la reforma universitaria, contuvieron los afanes de petardear el proceso que se va llevando en curso en las universidades de parte de algunos parlamentarios. Pero en el Parlamento se tenía que discutir la moratoria de universidades. ¿Qué cosa quiere decir? Cuando se aprobó la ley universitaria se dijo, durante un tiempo no se pueden crear nuevas universidades privadas. ¿Por qué? Porque había que terminar de revisar si las que teníamos funcionaban bien o no funcionaban bien. Ahora les voy a dar los datos. Y porque se tenía que consolidar el proceso en el que están las universidades que finalmente sí han logrado licenciamiento. Bueno, en teoría hay una moratoria y lo que la SUNEDU y el Ministerio de Educación pedían era que este plazo se prorrogue un año más. Pero ¿qué cosa pretendía la Comisión del Congreso? No solamente que no se amplíe la moratoria, es decir, se amplíe la prohibición de crear nuevas universidades, sino que se recorte el plazo hasta diciembre de este año. Sí, prohibidas solo hasta diciembre de este año, es decir, en enero del 2021 podríamos tener nuevas universidades privadas y además, este es un dato importante, que las universidades a las que les han negado la licencia, a las universidades que tenían fachada bamba, ¿recuerdan alguna? A las que les negaron la licencia porque no cumplieron con los requisitos, se les permitiría otra vez entrar en el proceso de licenciamiento sin cumplir con las obligaciones del reglamento de cese. ¿Qué pasaba? Nosotros en el Perú, hay que recordarlo, desde la Constitución del 93, por eso es que varios creemos que la Constitución del 93 no debe continuar y hay que hacer realmente un nuevo texto constitucional, una nueva constitución, pero en fin, desde el 93 se permite que con la educación se lucre, es decir, el derecho a la educación deja de ser un derecho garantizado por el Estado y por la sociedad de manera sin fines de lucro, es decir, solamente con voluntad de generar condiciones para la educación,
sino que puede ser un negocio, y es un negocio rentable, como nos lo han dicho incluso candidatos presidenciales que dicen que hay plata como cancha, ¿no es cierto? Entonces, este afán, digamos, de lucro, de creación, hizo que cualquiera pudiera poner una universidad. Y entonces de pronto hemos tenido en el país un conjunto de universidades que otorgaban títulos a nombre de la nación, que lo que hacían era estafar. Eran universidades bamba, no cumplían con requisitos básicos. Los alumnos, que además pagaban para estar en estas universidades, salían sin conocer conceptos básicos vinculados a las carreras profesionales que en teoría estaban cursando en estos centros de estudios. Esta estafa legalizada tenía que parar en algún momento y por eso se dio la ley universitaria hacia el 2014. Entonces, ¿qué ha ocurrido? 94 universidades ya les dieron el OK, ya están licenciadas. Estas 94 universidades representan 1 millón de matrículas, es decir, el 84% del total de matrícula a nivel nacional. Es decir, la gran mayoría de estudiantes están hoy dentro de universidades que sí están licenciadas. Sin embargo, hay 46 universidades, escuchen esto, 46, que no pasaron por los requisitos básicos. Y además, se han cerrado 104 filiales. No solo de las 46 a las que le dijeron no. Hay algunas universidades que lograron su licenciamiento, pero que tenían 7 filiales, de las cuales 4 o 5 estaban en buenas condiciones, tenían una currícula adecuada, un conjunto de profesores que más o menos rendían como se esperaba, pero tenían 2 filiales en las cuales no había el menor control de calidad. Entonces, se han cerrado 104 filiales y se han cerrado 203 locales en lo que va de este proceso. En este tiempo, desde que empezó a funcionar el proceso de licenciamiento, más de 3.500 programas han sido cerrados, porque eran estafa. Programas de maestría, de diplomados, de doctorados, que no cumplían con los requisitos mínimos para realmente poder ser impartidos. Pero hay cosas positivas que es importante resaltar de esta reforma. El hecho de que las universidades tengan que pasar por licenciamiento ha hecho, por ejemplo, que antes las universidades privadas tenían solo 13% de sus profesores en calidad de tiempo completo. Las públicas, un poquito mejor, 17%. Después de la reforma universitaria y el proceso de licenciamiento, las universidades privadas ya tienen 30% de profesores a tiempo completo y las universidades públicas casi 70% de sus profesores a tiempo completo. Esto es central porque esto quiere decir que los profesores están dedicados a la docencia y no es una cosa que hacen por horas, por completar y que no se dedican realmente al proceso formativo de los estudiantes. Junto con eso hay un incremento inmenso de recursos y de infraestructura y de tiempo para la investigación. Antes, solamente el 5% de los docentes hacían alguna investigación. 5%. Hoy ya estamos en casi 40% de docentes que, además de dictar clases, también están perfeccionando sus propios conocimientos a través de investigación. Y los fondos que se están destinando para la investigación también han aumentado. Antes se entregaban solo 160 millones de soles para la investigación y hoy se logran 337 millones de soles en las universidades privadas. En las públicas eran 82 millones, hoy 147 millones. Esto ha permitido que pasemos de tener cerca de 800 documentos de investigación a tener más de 2.300 documentos de investigación. En este tiempo, en el que nosotros vemos cómo los avances tecnológicos, la innovación, la ciencia son el eje, lo que permite el desarrollo económico de los países, lo que permite que dejemos de depender de las materias primas, que no nos condenemos a ser simplemente un país en vías de desarrollo de manera perpetua. La investigación, la dedicación, el transformar nuestras universidades en centros de conocimientos va a marcar un antes y un después. Pero esta reforma universitaria tiene detractores. Esta reforma universitaria ha pisado callos.
le ha puesto freno al interés especulativo, lucrativo, de estafa de un conjunto de personas que lo que hacían era inflar su billetera y que hoy aparentemente tienen agentes en el Parlamento. No sorprende, como han dicho algunos medios de comunicación, que por lo menos 7 parlamentarios, miembros de la Comisión de Educación, son egresados de universidades que hoy no tienen licenciamiento. Entonces, estemos alerta, este tema no ha terminado, aún faltan varios proyectos que se deben debatir y necesitamos, desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, tener una actitud vigilante. Muchas gracias por acompañarnos. Este programa lo pueden encontrar, además de esta plataforma de Facebook, en Spotify, en iTunes y en Instagram. Nos vemos. Muchas gracias.